paneo semanal por esta Sol 106.5 FM. También estamos en YouTube, en el canal de Sol 106.5 FM y en nuestro canal Paneo Semanal. Estamos en Instagram, en Paneo Semanal, y nuestra cuenta de Twitter y en Facebook. Bueno, Luis, seguimos entonces paseando por el mundo. Paseando por el mundo. Bueno, nos toca ahora ir a nuestro hermano país de Venezuela, donde la situación política se sigue complicando, pero esta vez para la oposición. Para la oposición. Bueno, que no se sabe si es oposición, porque Guaidó también era presidente. No sabemos. No sabemos, no. ¿Quién es la oposición en Venezuela? Jefe del ¿No Estado, sabemos? porque el presidente no es jefe del Estado. No, él es presidente. ¿Cuál es el título? No, porque era el ¿presidente? Interino. Bueno, pero tiene ya como 2 años, ¿no? Interino. Bueno, lo que pasa es que le están retirando el reconocimiento. Claro, porque el término o sea, el Parlamento que lo eligió ya agotó su periodo. Entonces, ya, ¿cómo se sustenta la elección de él? Si el Parlamento, si el Congreso que lo eligió ya agotó su término. Periodo, no pasó nada. Entonces, en la elección que se produjo recientemente, no participaron, porque no habían las garantías del lugar. Uh-huh. Entonces, no hubo elección, hay un vacío, ganó, lógicamente, la coalición oficialista, que gana todo siempre. Entonces ahora la oposición no tiene representación. Bueno, se quedó sin pito y sin flauta. Una magnífica oportunidad que perdió la oposición, no sé si por el tiempo, por la inactividad. Entonces, paulatinamente han ido retirándole el reconocimiento una serie de países, la Unión Europea ya les retiró el reconocimiento. Porque llegaron incluso a reconocer embajadores de ese presidente interino, claro. Porque hay países donde tenían embajadores de Maduro y otros países cerca que tenían embajadores de Guaidó. Exactamente. Estados Unidos le mantiene el reconocimiento a Guaidó. Pero ¿qué sucede? Ahora están en minoría. Lo que pasó de tener más de 50 países reconociéndolo, ahora lo que quedan son 2 o 3. Reconociendo el gobierno de Guaidó. Alemania el día 29 de enero retiró también el reconocimiento al gobierno de Guaidó. La República Dominicana también retiró el reconocimiento al gobierno de Guaidó, y el gobierno de Panamá le comunicó a la embajadora del gobierno de Guaidó el retiro de las credenciales. Le pidió la devolución de las credenciales, lo que implica que ya no reconoce su estatus de embajadora ante Panamá. Entonces eso complica mucho más la situación, porque si no reconocen al gobierno de Maduro, ¿o qué implica eso? Si yo no reconozco al de Guaidó, una ruptura de las relaciones. Por ejemplo, si yo reconocía al de Guaidó, era porque yo no reconocía al de Maduro. Sí. Pero entonces, si yo ahora no reconozco al de Guaidó, ¿con cuál es que yo tengo relaciones diplomáticas? Hay una ruptura de hecho de las relaciones. No, porque es el problema, que no hay una ruptura formal de relaciones diplomáticas. Bueno. O sea, yo no las he roto las relaciones. O sea, Panamá no ha roto relaciones diplomáticas con Venezuela. Sí. Porque tenían un embajador. Sí. Pasa que la embajada está abierta. El proceso de reconocimiento de la representación de un país es el inicio de un proceso formal de relaciones con un país. Ahora, si tú rompes o pides las credenciales de ese embajador, eso implica un rompimiento de las relaciones con ese país, bueno, aunque no sea formalmente. Vamos a ver, o sea, tú no reconoces la persona de ese embajador, probablemente la designación de ese embajador, pero la institución de la embajada, tú la mantienes abierta, la sede. Probablemente es eso. Bueno, lo que están haciendo. Es un caso deben estarle buscando alguna, porque esos países no han roto, Alemania no ha roto relaciones diplomáticas con Venezuela. No. Lo que no hay es embajador ahora mismo. Bueno. Ni la Unión Europea tampoco. Digo, los comunicados no rompen relaciones diplomáticas. Lo que dicen es que ellos no reconocen al embajador que manda Maduro, pero tampoco al que mandó Guaidó. Así es. Óyeme, eso es complicadísimo, porque ahora no hay con quién hablar nada. O sea, ¿cómo se comunican? O sea, ¿con quién
¿Cuáles son los interlocutores ante la comunidad internacional? ¿Quién es el canciller de Venezuela ahora? ¿No se sabe ahora? No ¿Quién se es? sabe. ¿Cómo van a canalizar las relaciones bilaterales de los países? Y ni los organismos, ni ante los organismos multilaterales. ¿A quién reconocemos? Sí. O sea, Es complicado. Eso Vamos a tener que lo ver complica bastante. Si invitamos a un experto en relaciones internacionales a ver si nos aporta luz. Yo creo que eso, yo no sé si eso se ha dado en la historia. No creo porque en paralelo, dos gobiernos en paralelo de un mismo país. No, yo creo que eso debe haberse dado antes en alguna situación, pero lo que haya dos gobiernos, pero que ninguno de los dos, que haya trascendido la frontera, debe haber dos gobiernos, pero que ninguno de los dos yo le reconozca al embajador. Sí. eso está difícil. Oye. Es así. Digo, aunque hay que reconocer que de los 180 países, Venezuela mantiene relaciones diplomáticas como con 130 países, algo así. Sí. Y eran lo que reconocían a Guaidó como presidente, eran como 40 o 50. O sea que los otros, todos reconocían el gobierno de Maduro. Bueno, vamos a ver ahora cuando los Estados Unidos de América se empoderen de esa situación, cuando comiencen a prestar atención a eso. Bueno, Estados Unidos... debemos esperar que los países de esa línea van entonces a hacer lo que los norteamericanos indiquen. Estados Unidos, lo último que dijeron los norteamericanos, el día 19, antes de Biden asumir, anunciaron que la administración de Biden iba a continuar reconociendo a Guaidó. Sí, bueno, vamos a ver. Pero es un tema delicado, porque en Haití acaban de hacer exactamente lo contrario. Sí. Tú ves, o sea, en Haití, y que ese es el tema de ahora. Apoyar a un régimen actual para que se quede fuera del periodo constitucional. Pero con una condicionante. O sea, en Haití hay una semana de protesta, una semana y pico. Uh-huh. ¿Y qué le acaban de decir al presidente Moïse? Le dijeron, bueno, te vamos a apoyar hasta febrero del 22. O sea, años más. Quédate, no, un año. Un año más, perdón. Quédate un año más, pero tú tienes que hacer elecciones. Tienes que hacer elecciones. Y elecciones también del Congreso. Porque ¿qué es lo que pasa en Haití? En Haití había que renovar el Congreso en el 2018. Y eso lo han ido postergando. ¿Y qué sucede? Que llegó el término presidencial y ahora el presidente tampoco se quiere ir. Sí. Entonces hay una presión de la oposición para cambiar al presidente. Sí, que es un sistema de primer ministro que tiene. Es un sistema parlamentario. Parlamentario, que es el parlamento que elige al primer ministro. Exactamente. Entonces, como no se ha elegido el Congreso, la existencia de ese primer ministro... Él alega que quienes lo van a elegir a él no se han renovado y que por lo tanto él tiene que extender su periodo también. Bueno, es una lógica. Una lógica. Entonces, ¿qué hicieron ahí? Una cuestión salomónica. Dice, bueno, quédese todo el mundo un año. Bueno, la realidad es que a la región, principalmente a República Dominicana, lo que le interesa es la estabilidad de Haití. Claro. A nadie le conviene una inestabilidad de un régimen de facto o un régimen indefinido. No le conviene a nadie, principalmente a la República Dominicana. Pero ya aquí se están viendo las protestas frente a la embajada de Haití, de personas que están llamando a la salida de... Sí, pero obviamente ya al parecer la comunidad internacional pues decidió apoyar esa... Y no la comunidad internacional, Estados Unidos, que es el principal patrocinador de Haití, el que lo mantiene, decidió ya que eso se resuelva el año que viene. Entonces han dejado al presidente Jovenel Moïse con una serie de limitaciones o condiciones de cosas que podrá o no podrá hacer, y eso se resolverá en febrero del año que viene. ¿Cómo? Bueno, yo no sé. Bueno, no sé cómo el año que viene va a haber las condiciones que ahora no hay. Bueno, la pandemia pudiera ser, pero Haití no está
sufriendo. Eso no es una cuestión de pandemia, por lo menos es una cuestión... no ha manifestado problemas con este tipo de cosas. Es una cuestión, son males ancestrales que hay en esa sociedad, endémicos desde la fundación de Haití. Sí, hay problemas. Los procesos históricos que se dieron en Haití son sui generis y editados de forma perversa también, históricamente. Demasiada libertad fue lo que hubo ahí. Bueno. Y anarquía. Sí, hablaron de... Haití es reconocido mundialmente como el primer país que mediante su constitución abole la esclavitud negra. Uh-huh. Pero había leyes de racismo en contra de los blancos. Es que la construcción de la esclavitud realizada en torno a la raza es incorrecta. Incorrecta totalmente. Es incorrecta. Todo el mundo asocia la esclavitud a la raza negra. Y ahí entra el primer sesgo. Porque esa es a la que más estamos expuestos, a la que más reciente tuvimos porque expuestos. A nivel de marketing esa es la que vende. Sí, sí. La narrativa, el marketing de la narrativa, ese es el que vende. Que la esclavitud es un tema racial de blanco a negro. De blancos hacia negros. Lo que omiten. Mira, hay una serie que se llama Enslaved, que la protagoniza Lawrence Fishburne. Sí, Lawrence Fishburne. El actor negro afroamericano. Y él se va a Ghana, va a varios, a Sierra Leona. El actor de The Matrix. Sí, él va a Sierra Leona, va a Ghana, o sea, va a Liberia, buscando las raíces, los barcos negreros. Y la gente entiende que eso es un documento histórico por excelencia. Sí. Óyeme, y eso es un sesgo garrafal para analizar la esclavitud, porque la esclavitud no comenzó ahí, por Dios. Lo primero que hay que ver es que la esclavitud está desde los tiempos inmemoriales, donde en la historia no existían los negros ni los blancos, ni los anglosajones, ni yo vi los tres negros. Yo vi 3 capítulos, lo dejé de ver la serie, porque o sea, no hace un preámbulo. No ubica al televidente. ¿Tú sabes dónde arranca? En el siglo XV. Sí. Como que antes no había esclavos. No, la esclavitud era un sistema económico desde tiempos inmemoriales. En la Biblia se habla como la persona que se da como esclavo, independientemente de la raza. Si tú no quieres hablar mucho de eso, nada más hay que buscar la etimología de la palabra esclavo, de dónde viene. Sí. Eslavo. Sí. ¿Quién eran los eslavos? ¿De dónde eran los eslavos? Sí. Las tribus eslavas, ¿de dónde eran? Del centro de Europa. Centro de Europa. Que eran los que fueron después los pueblos indoeuropeos. Ahora, la palabra esclavo no origina en el origen de la esclavitud. La esclavitud es mucho anterior, muchas veces anterior a eso. Claro, es con lo que se designa, es el concepto después. Exactamente. Pero no es, es la esclavitud viene desde que comenzamos a vivir en grupo. Así es. Sí, desde que se comenzaron conveniencia. Hay esclavitud hasta por conveniencia. Las estructuras relacionales jerárquicas en grupo. Sí. Desde Sapiens. Unos grupos se desarrollaron económicamente adquiriendo recursos y otros grupos se deterioraron y esos grupos para subsistir trabajaban para los demás grupos. Por ejemplo, y eran esclavos. Tú no puedes hacer un análisis de la esclavitud dejando de lado la manumisión, que era la esclavitud voluntaria. Voluntaria, correcto, lo que acabo de decir. Tú no puedes dejar de hacer un análisis de la esclavitud. Por ejemplo, obviando el sistema no de manumisión, sino de comercio de niños que se dio en Europa post-Imperio Romano. En Europa todo el que tenía un niño o niña de 12 o 13 años lo vendían. Los europeos. Sí. Ese era un sistema económico, un sistema económico establecido. Después que cayó el Imperio Romano, el año 400 y pico después de Cristo, Europa cayó en una situación de pobreza y caos. Sí, así es.
Entonces, La Biblia habla de los pueblos que se subyugan y se hacen esclavos. Claro. Porque la dinámica que existía es que tú hacías guerra con un pueblo y lo esclavizabas. Por supuesto. Ese era parte del botín de guerra. Y eso ha existido en todo el mundo, porque en Asia había esclavitud también. Sí, no, y en África. Y en África. Sobre todo en África, en esa época en donde nosotros estamos aquí, acostumbrados a asociar con los esclavos. Y aquí no había esclavitud en América. Correcto. Los que vendían a esos esclavos del siglo XV, XIV, eran los mismos negros. Claro, de unas tribus que apresaban a los otros de la otra tribu y las vendían. Y los mexicas no tenían esclavizados a todos los otros pueblos. Correcto. En México, lo que han ido a México, han visto películas o novelas mexicanas, los nacos. Sí. ¿Qué es lo que eran los nacos? Que hoy es un término despectivo para definir a una persona de bajo. ¿Tú sabes de dónde viene ese nivel. término? ¿Tú sabes de dónde que viene ese término? Eso es una etnonimia. Eso en los tribus, eso es una tribu, eso eran los totonacos, sí, que eran esclavos de los mexicas. Sí. Los mexicas eran los líderes, sí, y hablaban mal de los totonacos. Y entonces se definió. Se fue cortando anacos. Todavía, o sea, el totonaco era un bruto. Usted es bruto, tipo, usted echa para allá. O sea, ¿entiendes? Y eso se fue cortando y hoy en día es un naco. Así es. Por ejemplo, los tlaxcaltecas eran esclavos de los mexicas. Y por eso se alían con los españoles para pelear contra los mexicas. Esa dinámica hay que algún día revisarla desde el punto de vista científico, analizando el contexto, porque nosotros estamos acostumbrados y nos enseñaron en los colegios a que el blanco esclavizador llegó a América, mató a todos los indios. Y mató a todos los indios. Y hubo de hecho, ahora mismo hay todo un movimiento quitando estatuas y absurdo por demás, porque obvia todo el contexto que se dio alrededor de cada uno de esas figuras. Sí. Entonces, cuando se habla del exterminio de los nativos de América, se desconoce, se habla como genocidio, pero se desconoce que en América había genocidio mucho antes de los españoles. Claro. Hubo tribus y grupos que exterminaron completamente a otros. Por supuesto. Y los ceremoniales eran ceremoniales inhumanos. No, porque es que, óyeme. Tú no, desde el punto de vista de hoy. Mira lo que sucede. Uno no puede ver, los procesos históricos son lineales. Entonces tú no puedes ver la conquista, lo primero la construcción. Conquista de México. Pero ¿quién te dijo a ti que eso era México? No, eso era un territorio. Eso era un territorio que después se convirtió en México. Ni había ¿Tú sabes ninguna cuándo nación, eso se había convirtió? muchos grupos. Pero ¿tú sabes cuántos países habían ahí? Estados. Porque o sea, Tenochtitlán era un estado. Sí. Era un estado Tenochtitlán. Y eran diferentes. Para los españoles eran los nativos. Pero dentro de los nativos había muchas tribus y muchos grupos. ¿Tú sabes cuántas lenguas se hablaban en el territorio que hoy es México? Pero porque es una cuestión. Por ejemplo, en África, en el Congo, ¿tú sabes cuántas? El Congo, solamente el Congo, es más diverso racialmente que Europa completa. ¿Tú oyes? Sí. Sí. En el Congo hay más etnias que en todo el continente europeo. Y etnias en pugna entre ellos, con diferencias en la India. importantes. Y en la India. Las castas. Entonces tú no puedes ver eso. La visión occidental de un territorio o de un país, el concepto país que tenemos nosotros, no nada es el. Entonces tú no puedes aplicar eso. Es como, es como el dominio cultural que se ejerce. Pues nosotros vemos aquí, tú prendes un noticiero, dice,
Los árabes. Pues la gente cree. Cree que son los árabes. Sí, como una estructura homogénea. Sí. Por ejemplo, Irán. Sí, sí. Irán, la base del imperio persa. O sea, ¿tú crees que Estados Unidos, que es una sociedad que prácticamente tiene 200 y tantos años de fundada, va a someter a un imperio que tiene más de 2.500 años? Sí. ¿Tú crees eso? No, sobre todo que no entendió nunca la dinámica entre los grupos que estaban ahí. Cuando los Estados Unidos eliminan a Saddam Hussein, está eliminando la dinámica que tiene y mantiene en equilibrio todos los grupos que lo circundaban en Irak. ¿Tú crees, por ejemplo, que en el caso de los chinos, por ejemplo, que tú dices, ¿tú crees que en Occidente van a poder dominar ideológicamente a los chinos? Cuando un chino de la edad de los hijos de nosotros es capaz de leer un escrito o entenderlo de hace 3.000 años. Sí. ¿Tú crees eso? Cuando la lengua más antigua, o sea, los hijos tuyos y los míos no leen latín. No. Y el latín no tiene 1.000 años. No. O sea, es para que tú entiendas la fortaleza cultural de cultura esas. Es importante. Eliseo, pero tú hablas de México, los árabes en África, pero en República Dominicana, en el territorio de la isla española, cuando llegan los españoles, habían varios grupos, no habían. No, la gente entiende que eran los taínos. Qué bueno que tú dices eso. Sí. Mira, hay unos trabajos recientes que están en el Archivo General de la Nación. Yo exhorto a los interesados a que vayan y busquen esos materiales. Están digitales. Pero que vayan y vean, y hay unos audiovisuales incluso, de trabajos que han sido patrocinados por la Universidad de Leiden. Aquí se habla mucho de Guacanagarix. Sí. Aquí se ha determinado que convivían más de 40 grupos étnicos diferentes. Convivían todos de forma, todos juntos. A ver, todos juntos, algunos en pugna. Sí. Aquí, no, los taínos, los ciguayos, los ciboneyes. O sea, la gente se imagina como que bueno, allí en Naco vivían los taínos. Los Pérez, los Fernández. Sí, los Pérez, Fernández. En Naco vivían los taínos, en Piantini vivían los ciboneyes. O sea, sí, no. Todo está mezclado. Sí. Estamos hablando de etnias. Eran etnias, pero estamos hablando por rastro genético. No es porque uno... De orígenes diferentes. Exacto. Entonces, ¿qué se ha demostrado? Por las vasijas y la composición de los materiales, se ha determinado que había un tráfico entre islas. Había un comercio, la Gran Caribe se llama. Comercio, había, por ejemplo, materiales de canteras de Cuba, que había aquí han aparecido piedras de esas canteras y viceversa. Sí, había un comercio activo entre las islas del Gran Caribe. Tallados y que de vasijas. Era muy común que canoas, botes cruzaban a las costas de manera regular. Incluso en yacimientos de cerámicas se han encontrado cerámicas de muchos estilos juntas. Sí, había un comercio. O sea que había una actividad comercial. Había una actividad y había intercambio. Había mucho intercambio. Es lo que se ha evidenciado recientemente. Hay que suponer... Entonces, porque las construcciones que nosotros aprendimos fueron hechas con criterio occidental. O sea, ¿cómo tú sabes? Desconociendo el contexto. Por ejemplo, ¿cómo tú sabes que el cacicazgo de Maguá limitaba en la sierra de Martín García? ¿Cómo tú sabes eso? No habían divisiones políticas. Eso no existía. Ni había Google Maps. Es una construcción, el cacicazgo de Jaragua, perdón. ¿Cómo tú María, Maguá, sí, Jaragua. ¿Quién te dijo eso? O sea, ¿cómo tú sabes eso? Sí.
Eso fue lo que Bartolomé Lacaze entendió. Sí. Como él lo que entendió. Por cierto, está demostrado que era un exagerador increíble. No, pero y en los censos de los taínos. Eso. Mira, en los censos de los taínos, ahí es que tuve la mentalidad de los españoles que venían aquí. Aquí hicieron. Colón, cuando se fue, pues Colón, esto es una misión comercial. Sí. De índole comercial, él tenía una encomienda de traer riquezas. Eduardo Galeano, en las venas abiertas de América Latina, tiene unas aproximaciones que da. Genial, Galeano. Dice él que llegaron y nosotros teníamos el oro y la tierra, y ellos la cruz y la Biblia. Y nos dijeron, cierren los ojos. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían el oro y la tierra y nosotros la cruz y la Biblia. Pero en el diario de navegación de Cristóbal Colón se menciona la palabra Dios una cantidad de X de veces, y la palabra de oro 4 veces más que la palabra de Dios. 4 veces más que Dios. Sí. Entonces, sí, hay que ver. Entonces, porque era una cuestión, el descubrimiento era una empresa económica. Era un IPO. Sí. Una alianza público-privada. No. Era un prospecto de inversión. Sí, el Cristóbal Colón salió era un roadshow que andaba con un IPO buscando financiamiento inversionista. Lo único que no era voluntario ese financiamiento. No, sí, porque después de eso, fíjate que cuando Colón regresa, Colón no llega directamente a España. A Colón una tormenta lo lleva a Portugal. Lo debía. Y ahí, entonces, ahí vienen las especulaciones de España. Sí, cuidado si no está. Este hombre, ¿qué fue? No traicionó. Sí, porque se armaron. Tú sabes que las 3 carabelas llegan, y la famosa historia de la Santa María. Sí. O sea que la Santa María, las 3 carabelas eran. Colón no tenía barco, no tenía nada, él tenía la idea. Colón lo que tenía era como una especie de algoritmo, ¿no? Él descubrió. Tenía una intuición de que. Y un sistema de cálculo. Él tenía un know-how. Era un excelente navegador, eso es indiscutible. Él tenía un know-how, descubrió un sistema de cálculo, la milla, la milla árabe con la legua española. Hizo una serie de cálculos, y él determinó que la Tierra sabía ya que no era plana. Él lo que hizo fue que subestimó el diámetro de la circunferencia. Entonces él entendía que era una pera, no una naranja, como más o menos, como ahora, ¿no? Que iba a llegar más rápido. Exactamente. A Zipango. A Zipango, que era Japón. Inspirado por las descripciones de Asia. De Marco Polo. Marco Polo. Entonces él salió a buscar el Zipango. Y por eso que llega Zipango, cuando habla. Entonces, la Santa María era de Juan de la Cosa, un experimentado marinero. Los que sabían de navegación eran Juan de la Cosa y los hermanos Pinzón, que eran los dueños de las 3 carabelas. Cuando naufraga la Santa María, se arman una serie de litigios, de reclamaciones, porque Juan de la Cosa acusa a Colón de ser el culpable, porque dejaron un marinero, un experto, un muchachito de 12 años, y por eso es que la Santa María se encalla. Naufraga y se encalla frente a las costas de la Isabela. Que fue la costa de Haití, de Cabo Haitiano. Ahí es que está la Santa María. Y posteriormente a Juan de la Cosa lo indemnizan. O sea, la reina autoriza que le paguen su barco y le den un dinero. Entonces regresan 2. Regresan 2, y una tormenta los sorprende en el camino, y entonces llegan a Portugal. Y el rey de Portugal entonces le manda. Aprovecha y dice, oye, ahí hay un tipo que llegó de aquel lado. No, el rey de Portugal le manda una comunicación al rey de España. Aquí está el hombre de ustedes. Ay, una conspiración. Entonces ya tú sabes, eso disparó las alarmas. Eso disparó las alarmas en la corona española. Este hombre llegó allá, nos traicionó. Sí. Y de ahí en adelante le montaron una vigilancia a Colón, y en el segundo viaje ya llegó preso allá. Sí. Bueno, súper interesante todas estas historias. Pero mira, es interesante eso. Uno lo ve así desde el punto de vista. Pero hay muchos jocoso. mitos, como yo decía al principio, de cosas que nosotros decimos, el síndrome de Guacanagarix,
que no necesariamente era que Guacanagarí prefirió a los extranjeros en contra de su propia raza, sino que había tanta diversidad y habían voluntades encontradas entre estos que venían y mis enemigos, porque Guacanagarí tenía enemigos. Pero los mexicanos también dicen que los tlaxcaltecas son unos traidores. Sí. O sea, aquí, en México todavía, las personas que son originarios de la región donde los tlaxcaltecas todavía le dicen que ustedes son unos vendepatria. Sí. Como aquí le dicen, usted tiene complejo Guacanagarí. Sí. Porque, óyeme, es una cuestión de conocimiento total del contexto. Pero no te vayas más lejos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está pidiendo que dijo que España tiene que pedirle perdón a México. Perdón, sí. O sea, todavía tú estás oyendo, persiste ese concepto. No, y lo otro, se llevaron todo el oro. Sí. Hay unos estudios de cuantificaciones del oro que se sacó, se trasegó de las colonias americanas a España. ¿Y tú sabes qué? El oro que se trasegó en los primeros 3 siglos de colonización, ¿a cuánto tú crees que equivale? ¿Tú sabes qué equivale? ¿Tú sabes qué equivale? ¿Cuánto? Al oro que saca Barrick en un año. Increíble. Ahora mismo. Para que tú veas. O sea, interesante hacer ese paralelo. Para que tú veas, lo que saca Barrick en un año fue lo que se trasegó en 3 siglos. Wow, impresionante. Porque es que son construcciones y la gente las replica. Las replica, pero sí, la ciencia va dando herramientas. Sí. Y eso se va desmontando. Claro, la historiografía es del siglo XIX. Eso es, esa herramienta histórica es post-revolucionaria en Francia. Acuérdate que la Revolución Francesa fue a final del siglo XVIII. Francia vive una época muy turbulenta a principios del XIX, y cuando Francia se pacifica, es que vuelve otra vez a haber un ambiente que permite que las ciencias sociales se desarrollen y que la intelectualidad vuelva a trabajar. Y ahí es que surgen estas escuelas de nuevo y se ponen a producir. Y surge la escuela de los historiadores, Marc Bloch, Henri Pirenne, Lefebvre, que son la escuela de los anales de la historia, se llama, que es la escuela de los historiógrafos, que es la escuela que cambia el enfoque del estudio de la historia y se auxilia de todas las fuentes. Entonces ahí, ahora una investigación histórica seria se auxilia de todo. O sea, tú ves esos documentales que tú ves en Discovery Channel, que agarran a un científico, un científico de clima. Dime cómo era el clima hace 500 años. El tipo dice, no, un factor importante en la historia, claro, que ayuda a entender muchas cosas. Esto no puede ser así porque aquí llovía demasiado y esto se inundaba. Entonces eso no estaba ahí, eso tenía que estar allá. ¿Entiendes? Entonces ahí van corrigiendo. Por ejemplo, y volviendo al caso local, ¿por qué la Isabela se funda donde se fundó? ¿Y por qué fracasó ese asentamiento? Eso está directamente relacionado con situaciones climatológicas. Si tú recorres la costa norte, tú te vas a dar cuenta que el único sitio que hay una desembocadura de un río con un alto es la desembocadura del río Baja Bonita con Puerto Plata, donde fundaron la Isabela. ¿Qué pasa? Que cuando ellos llegaron, o sea, en la época que ellos llegaron, no se inundaba. Y después resulta que se inundaba. Entonces, por eso ese asentamiento fracasó. ¿Por qué cambian la ciudad de Villa Duarte para acá? A la costa un oeste. Huracán es que hace que se mueva. Sí, un huracán, y hablan de unas hormigas, pero eso... ¿Y por qué la mueven? ¿Pero por qué la mueven? Porque la cantera de piedra estaban de este lado y no de aquel lado. O sea... razones estratégicas. Claro, son razones geográficas. ¿Cómo? Pero para eso tú tienes que buscar científicos, un geólogo que te diga, no, lo que pasa es que la cantera de piedra, aquí hay más piedra que allí, aquí hay más cosas que allí, o aquí se puede excavar más fácil, o la pendiente aquí es así. ¿Tú entiendes? Sí. Pero eso no puede ser un tipo escribiendo.
Un cuento como cuando Bartolomé de la Casa, que lo escribió todo así emotivamente. Claro, claro. Entonces, así era que se hacía historia en ese momento. Bueno, súper interesantes. Vámonos a una pausa y regresamos con ustedes en breve. Paneo, paneo.